Por eso entonces yo creo que he notado y me lo ha transmitido así también la Claudia respecto de que ha habido algunos bajones en la asistencia, que yo les pido, bueno, que a poco. En algunos momentos este tema ha sido árido, pero también en otros momentos ha sido muy práctico. Yo quiero transmitirle, digamos, que efectivamente vale la apuesta que ustedes hicieron en su momento respecto de hacer este curso, porque en verdad mi mayor objetivo es que esto les sea útil. ¿Ah? Y, y por eso hoy día justamente vamos a entrar en materias de algo. Tal vez la reunión de hoy día tenga algún grado de aridez mayor porque son temas medios normativos que son propios de las cooperativas, pero es que son ineludibles, o sea, no los puedo dejar pasar porque si no, el curso de las cooperativas termina siendo un curso más financiero y contable, digamos, pero tiene que estar aterrizado al mundo de las cooperativas. Y yo creo que algunas de las cosas que vamos a ver ya las hemos conversado, pero otras son nuevas. Entonces creo que en ese sentido yo me voy a remitir a lo que está normado para las cooperativas y por eso creo que es importante. ¿Ah? Así es que ya vamos a entrar en materia. Yo me voy a reducir un poco la pantalla y les cuento. Todavía estamos en el módulo 4 que habla, ¿cierto?, como título de la contabilidad y las normas para las cooperativas. Eh, las normas de carácter societario, administrativo, financiero y contable para el sector cooperativo era una parte del tema, que es lo que vamos a ver hoy día. Y también les voy a mostrar una ficha de estadística que en el fondo es como los estados financieros de una cooperativa agrícola y campesina. ¿Ah? Pero sin llenar números, o sea, es la planilla que la Dirección de Asociatividad y Emprendimiento del Ministerio de Economía es lo que establece para las cooperativas. Y después una referencia con una dirección donde ustedes pueden encontrar un diccionario contable que tiene el Servicio de Impuestos Internos, que es bueno tenerlo a mano cuando uno no entiende alguna cosa. Y si hay algo que no entiende, bueno, ya tienen mi correo electrónico y ahí me cuentan. Entrando ya en materia, respecto a las normas de carácter societario y administrativo, financiero y contable del sector cooperativo, hay un documento del Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía que dictó una resolución, esto RAE, se llama Resolución Administrativa Exenta, que en definitiva regula un aspecto que tiene que ver propiamente con las cooperativas, y que en este caso establece normas contables y administrativas para las cooperativas, y también para las federaciones, confederaciones y sociedades auxiliares de cooperativas, cuya fiscalización y supervisión corresponda al Departamento de Cooperativas. Ustedes ya saben lo que, y esto tiene fecha el 11 de junio de 2013. Me imagino que todos conocen a la famosa DAES. ¿Ah? Esto antes se llamaba el DECOOP, el Departamento de Cooperativas. Se le cambió de nombre y está radicado siempre en el Ministerio de Economía y ahora se llama DAES. ¿Ah? Y ahí entonces es donde el órgano público que establece normas, controla y hace un conjunto de tareas que es importante que ustedes hoy día también la conozcan a través de lo que vamos a conversar en esta clase. El objetivo de estas normas es establecer procedimientos. Por lo tanto, ojo con esto cuando yo digo, son departamentos chicos, ¿eh? El departamento cooperativo es un departamento pequeño, pero que efectivamente esto tiene una tarea que la ley le encarga y por lo tanto tiene que cumplirla. Y por eso entonces ellos establecen procedimientos. Y son procedimientos porque además las cooperativas tienen una obligación de informar. Y por lo tanto, ¿a quién le informan? Le informan al departamento de cooperativas. Y esto entonces es como, esto es norma, es ley, hay que cumplirlo. Y, y lo que informan son distintos registros, ¿ah? Que finalmente son los que ustedes tienen que tener, el contador, el gerente general de la cooperativa, tiene que tenerlo claro porque es lo que les va a pedir la autoridad a fines de cumplir con la norma. ¿Ah? Yo el otro día, y aquí hago un paréntesis, ¿ah? Estamos en periodo de elecciones y no vamos a hacer campaña por nadie, porque la verdad es que no me corresponde, pero sí le pegué una mirada y me encontré con algunos, aquí miré, que miré algunos programas de gobierno. Y me encontré con la grata sorpresa de que efectivamente se ha ido como descubriendo de que las cooperativas tienen un potencial de crecimiento económico para los países. ¿Ah?
y por lo tanto aparece en unos más que en otros, digamos, el sector de las cooperativas como un área como dentro de las políticas que ellos establecen, ¿cierto?, para el crecimiento económico. Me parece que era un temita que se los voy a compartir porque no estoy haciendo campaña por nadie, porque creo que yo soy respetuoso de todo lo que piensa la gente y en ese sentido, el que alguien o varios pongan a las cooperativas, ¿cierto?, en el horizonte de futuro de nuestro país, me parece una buena idea. Bueno, el Departamento de Cooperativas también tiene la obligación de registrar la información básica que deben contener y que informan las cooperativas y que son registros obligatorios, ¿ah? Como les decía antes. Así que ojo que cuando esas cosas no se cumplen, ustedes quedan expuestos a una sanción. Así que hay que cumplir estas cositas que están acá. Y también define plazos que faciliten la mantención actualizada de la información contenida en esos registros. La exigencia de uniformar criterios de la clasificación de partidas contables tiene también como responsabilidad en la presentación de los balances y estados financieros al famoso DAES. La intención de este departamento es crear un compendio actualizado de resoluciones administrativas que han sido dictadas hasta la fecha. Lo tiene, ¿eh? Si uno entra a la página del DAES, dice dictámenes o normas, ahí puede encontrar un conjunto de normas, algunas de las cuales vamos a ampliar hoy día con más detalles. Y el interés del departamento es unificar las normativas que rige el sector cooperativo, tanto de aspectos legales, financieros y contables. Y aquí entonces vamos a entrar en este terreno que yo les decía un poco más árido. Dentro de esta norma, que es la que, cierto, yo les hice referencia anterior, que era la famosa, la RAE 1321, la 1321, establece un conjunto de artículos. No vamos a ir por todos los artículos, vamos a ir por los principales. Y en el artículo primero obliga y señala que las cooperativas, federaciones, confederaciones y sociedades auxiliares de cooperativas, cuya fiscalización y supervisión corresponde al departamento de cooperativas, deberán someterse a las normas contables y administrativas establecidas en esta resolución, la 1321, de conformidad con su giro u objeto. ¿Cuáles son las cooperativas que no están acá? Son las de ahorro y crédito, ¿ah? Que son pero son las que tienen más de 400.000 UF, que son 7 cooperativas en Chile. Y esas son reguladas por la Comisión para el Mercado Financiero. Así que todos los que están asociados al mundo de las cooperativas, en definitiva, quedan obligados a esta norma. En el artículo segundo, dice que para los efectos de esta resolución hay que definir algunas cosas que ya la hemos conversado antes. En el numeral 5 dice, habla de las cuotas de participación. El otro día hablamos de las cuotas de participación. ¿Y qué son? Dice, es un título representativo de los derechos de los socios en el patrimonio de las cooperativas, después de aplicados los acuerdos de la Junta de Socios que se pronunció sobre el balance anual y sus resultados. Están compuestas por capital, reservas voluntarias, menos pérdidas no absorbidas. ¿Se acuerdan de la última clase? En consecuencia, las cuotas de participación son parte de un derecho que tienen todos los cooperados a participar en el patrimonio de la cooperativa. Y por eso esas cuotas tienen que estar bien informadas y por eso el Departamento de Cooperativa les va a pedir regularmente que las reporten cuál es el estado, quiénes son y cuántas cuotas tienen. Porque eso es lo que establece el derecho. Entonces, esa información es clave. Y contablemente, lo vimos la semana pasada, entra al patrimonio y entra a una cuenta de capital y que está justamente la sumatoria de las cuotas de participación en la cuenta capital. Si la cooperativa tiene 123 socios, la suma de las cuotas de participación de esos 123 socios corresponde exactamente al monto del capital dentro del patrimonio de la cooperativa. Y como yo les decía, bueno, hay otras cuentas del patrimonio que no necesariamente son capital, son reservas, y está también el fondo de revalorización del capital propio, que es el numeral 10. ¿Y qué es ese fondo de revalorización del capital propio? Es un fondo de reserva, por lo tanto es una cuenta del patrimonio, que registra el deterioro que experimenta el capital propio por efectos de la variación del índice de precio al consumidor, IPC, de conformidad con las normas de corrección monetaria que regulan al sector cooperativo. ¿Qué significa esto? El fondo, porque si ustedes se fijan, hoy día con una inflación que tenemos en Chile del 4,4 de septiembre, ya estos días va a salir perdón, esa fue la de septiembre, sí va a salir la de octubre, vamos a bordear el 5, y pasadito el 5,
Y por lo tanto, si con una inflación del 5%, supongamos, en lo que ha ocurrido el año, las cuotas de capital están en pesos estáticos, no se revalorizan. Por lo tanto, si ustedes mantienen solo la cuenta de revalorización, el capital se está depreciando todo el tiempo, todos los meses. Cada mes que hay inflación, se desvaloriza. Y por eso dice, el fondo de reserva es el que registra justamente ese deterioro. Pero ¿cómo lo registra? Como una reserva. ¿Ah? Por lo tanto, patrimonialmente no hay tal deterioro, en la medida que ese fondo de revalorización, como yo les decía la otra vez, sea capitalizado. Por eso, mi consejo para los gerentes es que ese fondo de revalorización, ese fondo de reserva en las cooperativas, ojalá cada cierto tiempo puedan conseguir en la junta o en la asamblea de socios, ¿cierto? Que acuerde que ese fondo de revalorización pase a capital. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo? La ventaja de hacerlo es que si una cuota de capital vale 500 pesos, al revalorizar ya va a costar 510. Por lo tanto, en definitiva, le sube el patrimonio a los socios en forma directa. Su derecho aumenta por la capitalización del fondo de revalorización del capital propio. ¿Hasta aquí hay alguna consulta? Si hay algo que no se entiende. ¿Mm? Bueno, sí, este tema me parece que es importante. Como yo les decía entonces, capital, ojalá vaya de la mano del fondo de revalorización del capital propio. Como las asambleas de socios cuesta hacerla, normalmente se hace una asamblea anual, ¿cierto? Y por lo tanto, en esa asamblea debiera el gerente general, en acuerdo con el presidente del Consejo de Administración, llevar una propuesta de que parte de ese fondo de revalorización del capital se pase a capital. ¿Por qué? Porque eso es bueno también para la mirada de los terceros sobre la cooperativa, en este caso los bancos, acreedores, y bueno, porque por último es beneficio también para personas que quisieran asociarse, porque en el fondo ustedes están poniendo ahí no una barrera de entradas, porque uno puede decir, oye, pues, si la cuota de capital es más cara, es una barrera de entrada, sí, marginalmente es una barrera de entrada, pero en definitiva es un elemento que me da garantía del compromiso que tienen los cooperados con su negocio. Por lo tanto, yo prefiero verlo como una garantía de que efectivamente aquí hay un compromiso que está a la vista. ¿Mm? Entonces, eso, y aquí les pongo un ejercicio que yo alguna vez se los hice, pero se lo vuelvo a repetir con algunos números distintos. Y es el siguiente. A propósito de las cuotas de participación, que son una partida relevante del patrimonio, como decíamos, que representa el derecho de los socios, porque constituye una obligación de la empresa con los asociados, pero sin embargo, técnicamente dicha obligación tiene un privilegio de prelación respecto del derecho de los socios a retirar el remanente del ejercicio y que se expresa en el fondo de reservas de revalorización del capital. Entonces, yo les pongo el siguiente ejercicio. Una cooperativa que tiene un patrimonio de 10.000 millones y que a septiembre de 2021 lleva acumulado una utilidad del ejercicio de 1.000 millones de pesos. Y sin embargo, la inflación a septiembre acumulada del año 2021 es de un 4,4%. ¿Qué es lo que ocurre a nivel de resultado, mi estado de resultado de la cooperativa? Al 30 de septiembre de 2021, me va a decir que la utilidad del ejercicio son 1.000 y voy a tener que hacer un cálculo del reajuste de las cuotas de participación. Vale decir, ¿cuánto tengo de patrimonio? 10.000. ¿Por cuánto? La inflación acumulada a la fecha, 4,4 a 440 millones de pesos, es como una cuenta de gasto, o sea, lleva signo negativo, menos 440. 1.000 menos 440 son 560. ¿Qué son los 560? Es el remanente del ejercicio. Es el derecho que tienen los socios a retirar del capital, ¿cierto? Del resultado del ejercicio. ¿Se entiende? Por lo tanto, ¿qué pasa cuando hay más inflación? Cuando hay más inflación, se nos va a reducir el remanente del ejercicio. Pero ¿es una pérdida del derecho de los socios? No, es una pérdida en el sentido de que hay menos derecho a repartir. Pero si ese derecho yo lo llevo, ¿cierto?, a capital, tengo capital en el patrimonio, po. Y por lo tanto, automáticamente, yo no lo puedo retirar como remanente, pero el día de mañana, no sé, po,
pueden retirarlo también porque, bueno, o sea, no sé, se fueron del país o decidieron esto libre y voluntariamente vender sus cuotas de participación y por lo tanto solicitar su retiro. Cuando un socio solicita su retiro, lo aprueba la Junta, lo aprueba la Asamblea de Socios, lo aprueba digo, el Consejo de Administración, y por lo tanto, aprobado por el Consejo de Administración, dice, bueno, ¿cuántas cuotas de participación le corresponde a don Félix? Tanto, y por lo tanto le devuelven su capital reajustado. En consecuencia, ahí hay plata que es de ustedes, hay patrimonio. Por lo tanto, si ustedes me dicen esto, por lo menos el patrimonio de los socios está rentando al menos la inflación. Con lo cual, la inflación no debiera ser un problema técnicamente. Así es que con Profe, eso, una consulta. por favor, Iris. Si se retira alguien haciendo esos cálculos que usted decía, ¿se hace el mismo procedimiento aunque sea esta persona, o sea, que sea integrante del Consejo de Administración? Ah, claro, ahí tiene que renunciar. O sea, si es un socio que integra el Consejo de Administración, bueno, ojo que habría que entrar primero en los estatutos. Y los estatutos van a decir, bueno, puede haber miembros del Consejo de Administración que no sean cooperados, normalmente no. Los miembros del Consejo de Administración normalmente debieran ser miembros cooperados. Por lo tanto, si alguien que está en el Consejo de Administración decide retirarse de la cooperativa, pierde su condición de miembro o de consejero, ¿ah?, del Consejo de Administración. Por lo tanto, bajo esa condición, esto debiera existir, digamos, la pérdida de la condición de socio, tiene un efecto para él, que es la pérdida del cargo de consejero. ¿Ah? Ya, pero igual se le devuelven al Sí, salir del consejo y de la cooperativa, se le devuelven sus cuotas de se participación. le devuelven su cuota de participación, sí, Ya, efectivamente. profe, y la última consulta, la Con mucho gusto. inflación, el dato duro del porcentaje, ¿dónde uno lo obtiene así de forma formal, como para saberlo? ¿Cuán, el, El ¿Cuál dato de es? la inflación. Ah, ya. El dato de la inflación, ustedes lo pueden obtener de la página, ustedes ponen en Google IPC, Servicio de Impuestos Internos. Y ahí van a tener al tiro la inflación, ¿cierto?, acumulada al mes de septiembre, 4,4. Hagan eso. En Google, ¿cierto? IPC, espacio, Servicio de Impuestos Internos. SII. IPC, espacio, SII. Y ahí les va a mostrar al tiro la dirección donde tienen que entrar y les va a mostrar, dice, ¿quiere ver la inflación del año 2001? 2021, sí. ¿Quiere ver para atrás? También las pueden ver para atrás. Por lo Ok, tanto, ahí ustedes automáticamente saben cuánto es la inflación acumulada a la fecha. ya, muchas gracias, profe. No, con mucho gusto. Bueno, esto, en definitiva, yo les quería cerrar con esta frase que está al final ahí. El derecho de los socios está asegurado por la obligación primaria de reajustar el capital invertido. ¿Y cómo se hace eso? A través del Fondo de Revalorización del Capital Propio. Y luego se asegura el derecho a repartir a través del remanente. Así que en ese sentido, como lo comprobamos la semana pasada, o sea, mirando el balance de Colún versus el de Soprole, vimos que el estar en una cooperativa me produce el derecho a remanente. Cuando habitualmente yo soy cliente de una empresa, esto voy a comprar nomás, pero si soy cooperado, tengo derecho, digamos, a la utilidad de esa empresa, lo cual lo hace muy interesante. Pero adicionalmente tengo un derecho que está en el patrimonio. Y lo lógico es que si uno es cooperado, el patrimonio finalmente uno puede heredarlo, porque cuando uno, y aquí, ¿cierto?, cuando un cooperado fallece, en definitiva, la ley de cooperativa establece que esto es heredable. Por lo tanto, las cuotas de participación pasan a ser a la masa hereditaria. Y por lo tanto, son los herederos los que alcanzan el beneficio de ser cooperados. Ahora un dato importante, ¿eh? Yo no sé si, seguramente no todos ustedes participan en el Consejo de Administración, pero si ustedes dicen yo soy un cooperado y yo la verdad es que entré hace como 10 años a la cooperativa y quiero saber cuántas cuotas de capital tengo. Bueno, tienen que acercarse a la oficina o mandar un correo, no sé, lo que sea más fácil, y pedir el certificado de cuotas de capital. Y por lo tanto, ese certificado, usted es lo que tienen como actualizado al día de hoy respecto del derecho que ustedes tienen como socios o como cooperados en esa cooperativa. Por lo tanto, iba a decir, usted tiene no sé cuántas cuotas de participación. Ah, entonces tengo que preguntar además
¿cuánto es el valor de la cuota de participación? Y dependiendo de la cooperativa puede costar 500, 1000, 2000 pesos u otro valor. Y entonces es cosa de multiplicar la cantidad de cuotas que tengo por el valor de la cuota y sé cuánto patrimonio tengo y si lo comparan cada cierto tiempo. Es bueno que hagan este ejercicio, ¿eh? Una vez al año, porque debieran ir viendo cómo va mejorando su patrimonio por ser cooperado. Entonces a veces la gente no lo hace, total dice, no, yo soy cooperado. Sí, pero hagan este ejercicio, pónganlo en su estado de situación, cuando se los pida el banco, ustedes debieran ponerlo. Yo soy miembro de la cooperativa, ¿cierto? X, y por lo tanto tengo tantas cuotas de participación, y el valor de la cuota de participación son 520 pesos, por lo tanto tengo un patrimonio de tanto. Ah, ya, bien, vale. Y también es bueno compartirlo con la familia, porque cuando uno no está, alguien tiene que saber que ustedes son socios cooperados, porque si no hay registro, esa cuestión después no va a entrar a la masa hereditaria. Entonces es bueno contar estas cosas porque nuestros herederos se llevan ese beneficio. Vamos ahora un ejemplo similar. ¿Qué pasa si con esta misma cooperativa, si con el mismo patrimonio de 10.000 a diciembre de 2021 llegáramos proyectando, alcanza una utilidad del ejercicio de 1.200? Tiene que ser mayor que los 1.000 y que la inflación anual llegue al 6,5, que es un temor que todos estamos de alguna forma visualizando. El ejercicio, igual, así de simple, 1.200 millones es la utilidad del ejercicio, y los 10.000 millones de patrimonio, porque son los mismos 10.000 millones que tenía a diciembre del 2020, hace 12 años, 12 meses atrás, por el 6,5 me da 6,50. Por lo tanto, aquí hay un error. son 550.000 pesos, es el remanente del ejercicio. 550. Así es que eso para que ustedes vean que efectivamente el efecto de la inflación tiene un tema que a nosotros nos tiene que poner en alerta porque nos reduce el derecho al remanente, el cheque que nos llega una vez al año, pero paralelamente estoy aumentando el patrimonio, en la medida que esté capitalizado el fondo de revalorización de reserva. Bueno, como análisis de coyuntura, teniendo presente el ejercicio anterior, digo yo, y considerando las perspectivas de inflación para la economía chilena, donde se habla de un sobrecalentamiento de la economía, es justo preguntarse cómo influye la inflación en el interés de los asociados en la cooperativa, en una actividad cooperativa. Bueno, el primer efecto es que yo, con respecto a la utilidad, una utilidad estable, voy a tener menos derecho a recibir un cheque por el efecto remanente. Pero paralelamente eso se compensa porque tengo un efecto patrimonial. Ahora, no es fácil retirar el patrimonio, porque cuando yo voy, tengo que pedirlo a la Junta, al Consejo de Administración, y el Consejo de Administración, la ley también le faculta ¿qué pasa si mañana hay 100 socios cooperados? Y dicen, ¿sabes qué más? Por problemas económicos, qué sé yo, llegan 80 socios a retirar su patrimonio. Si llegan 80 socios a retirar el patrimonio, como vimos la vez pasada, hay más activos que patrimonio. Por lo tanto, probablemente van a poner a la cooperativa en una situación muy complicada, en un problema de liquidez, porque como el patrimonio de la cooperativa está en activos fijos, está en inventario, está en cuentas por cobrar, está en un montón de cuentas que no son caja. O sea, si fuera caja, uno dice, bueno, lo que me están pidiendo en cuota de participación, ¿está en caja? Sí está. Bueno, pago las cuotas de participación que me están pidiendo retirar. Pero normalmente no va a ser así, porque esa caja está como capital de trabajo. Entonces, si llega una gran cantidad de socios, lo que el Consejo de Administración tiene la facultad de decir, un momentito, aquí vamos a establecer un orden de prelación, y por lo tanto, este mes vamos a pagar a 5, al mes siguiente le vamos a pagar a otros 5, y así, porque si no, terminan reventando y descapitalizando a la cooperativa. Entonces, eso se los cuento porque son efectivamente facultades que están establecidas y que es bueno revisarlas en el estatuto justamente para proteger el patrimonio de la cooperativa. ¿Ah? Pero la verdad es que estas son situaciones hipotéticas, porque cuando a las cooperativas le va bien, a nadie le interesa recuperar su cuota de participación. El problema surge cuando las cooperativas tienen problemas, como le va a pasar a cualquier empresa. Cuando hay problemas en la empresa, los primeros que lo saben son los socios, ¿ah? Y debieran saberlo. Y por lo tanto son los primeros en ir a buscar el patrimonio. Entonces, por eso la ley también precave, ¿cierto?, de que en definitiva las cooperativas, como tienen un interés social, ese patrimonio esté de alguna forma limitado. ¿Y cómo se limita el interés del retiro de los socios? A través de capitalizar el patrimonio. Por eso, otro efecto más por el cual conviene tener capitalizado el patrimonio.
¿Ah? Así es que eso como consejo de administración. Vamos al artículo segundo. Para los efectos de la presente resolución, la 1321 del Departamento de Cooperativa, se entenderá por ficha de datos. Esta información hay que entregarla regularmente. ¿Qué es lo que es la ficha de datos? Es un informe sobre la Junta General de Socios y los acuerdos adoptados en ella, confeccionado en un formulario diseñado por el Departamento de Cooperativa y proporcionado por este, y que se denominará para todos los efectos legales ficha de datos, la cual deberá ser firmada por el presidente del Consejo, el secretario del Consejo y el gerente de la cooperativa. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, hay que llenar una ficha. Y esa ficha, entonces, ese formulario se encuentra a disposición de los usuarios en la página www.decop.ai. Y ahí la encuentran. En consecuencia, lo que quiero decirle es que esa ficha de datos debe estar permanentemente actualizada. Y por eso el Departamento de Cooperativa pide que terminada la Junta General de Socios, con sus acuerdos adoptados, esa ficha llegue dentro de un plazo bien estrecho al Departamento de Cooperativa. Porque una vez que se manda eso, dentro de los plazos legales, eso es exigible para la cooperativa. Porque entonces los socios llegan a pedir su capital en función de esa ficha de datos que es donde tienen registradas sus cuotas de participación. Por lo tanto, esa información es sagrada. Tienen que reportarla y es una de las fichas que ustedes tienen que entregarle al Departamento de Cooperativa. Y si el Departamento de Cooperativa no la recibió, tiene que cursarle una sanción a la cooperativa por no entregarla. Porque si no le cursa la sanción, el problema de falta administrativa va a ser para el Departamento de Cooperativa. Así que estos son los datos que hay que estar atentos para ir entregando la información. ¿Por qué el Departamento de Cooperativa le importa este tipo de cosas? Porque es el organismo regulador o el organismo rector que está cuidando el interés de los socios. Y por lo tanto, si por ahí surge alguna cooperativa de estas truchas que quiere fregarse a los socios, en definitiva el Departamento de Cooperativa tiene que cautelar que en definitiva el derecho sobre el patrimonio va a estar en esa ficha de datos. Y por lo tanto, eso es lo que va a prevalecer. Si mañana esto termina en un síndico de quiebra o en un acuerdo de renegociación, lo que va a mandar va a ser la última ficha de datos, que es donde están la nómina completa de socios con sus cuotas de participación. Por lo tanto, el síndico le va a pedir esa información y le va a decir, momentito, aquí los que tienen derecho son estos señores y en esta cantidad. ¿Hay patrimonio o no hay? Eso es otro cuento, pero el derecho va a quedar reflejado en esa ficha de datos. De ahí la importancia de reportar esa información. El título primero de esta norma, la RAE 1321, establece algunas prohibiciones para las cooperativas. Y una de las prohibiciones que es curiosa, dice, es la prohibición de asegurar riesgos. Y uno dice, y aquí yo creo que el título no es positivo, es confuso. Porque dice, bueno, yo tengo una cooperativa, pero quiero asegurar las maquinarias. ¿Lo puedo hacer? Obvio que sí. Po. Lo que está diciendo el artículo 5 es lo siguiente, que las cooperativas no podrán ejercer el comercio de asegurar riesgos de conformidad a lo establecido en el decreto con fuerza de ley 251 del año 1931, fíjese, que es la ley de seguros. O sea, lo que establece es que la ley de seguros impidió que la gestión del seguro como negocio pueda ser realizada por cooperativas. ¿Me entienden? ¿Entienden esa diferencia? O sea, las cooperativas pueden hacer negocios, pueden hacer negocios parecidos al de los bancos, pueden hacer negocios, por lo tanto, de ahorro y crédito, pueden hacer negocios en el mercado de las viviendas, sí pueden hacer negocios agrícolas, pueden hacer negocios en materia de generación eléctrica, pueden hacer negocios en cooperativas de consumo, pueden hacer los negocios que quieran, pero la ley no la ley de cooperativas, la ley de seguros estableció que las cooperativas van a tener una restricción para hacer el negocio propio de las cooperativas, de los seguros. ¿Por qué? Porque el negocio de los seguros es un negocio que tiene algunas particularidades y que tiene complejidades. Y por lo tanto, lo que le pide a las empresas que quieren constituirse en meterse en el negocio de los seguros, les pide mucho patrimonio. Y por lo tanto, le está poniendo una barrera de entrada. Y como las cooperativas parten chiquititas, entonces es casi imposible armar una cooperativa de seguros. Por lo tanto, la ley de seguros es la que impide que las cooperativas se metan en este negocio. Hasta ahora. Mañana puede haber una ley que diga, ¿sabes qué más? Yo creo que es posible, sí, es perfectamente posible.
Pero sí, entonces, en aquellos casos dice, en que como consecuencia de su actividad o giro se hagan necesarios seguros de gravamen u otros, estos deberán ser contratados en una empresa aseguradora externa, legalmente facultada para ejercer dicha actividad e informado sus costos y condiciones a sus socios y usuarios, sin perjuicio del derecho que estos de contratarlos por su cuenta en condiciones más favorables. Aclaremos lo que esto significa. Si mañana ustedes tienen una cooperativa de ahorro y crédito, se les ocurre armar una cooperativa de ahorro y crédito, cosa que no es loca, ¿ah? No es descabellado. Lo que la ley, este artículo dice, lo que la cooperativa no puede hacer es gestionar, ¿cierto? Estableciendo el negocio y vendiéndole a sus socios seguros de desgravamen. Pero sí, ¿sabes cómo se puede hacer? Yo sé que va en Chile, yo sé que las cooperativas, y existen compañías de seguro, MetLife, la Asociación de la Cámara Chilena de la Construcción, y otras compañías tienen compañías de seguro que venden seguros. Y por lo tanto, esa cooperativa de ahorro y crédito lo que tiene que hacer es hacer una operación de triangular los seguros. Y por lo tanto, ellos no aseguran directamente. Quien está asegurando es Banchile o MetLife o Allianz o quien sea. HDI también es compañía de seguro. Y por lo tanto, lo que hace la cooperativa es establecer, ¿cierto?, un convenio en el cual dice, ¿sabes qué más? Que por tantos seguros que yo te venda, tú me marginas tanto. ¿Lo pueden hacer las cooperativas? Lo hacen, lo hacen. Pero en definitiva, una cosa es ser un intermediador de seguros, pero otra cosa es tomar el riesgo de los seguros. Lo que no le permite a la cooperativa es tomar el riesgo seguro para hacer de eso un negocio. Así que en ese sentido pueden tomar y vender seguros, sí, en la medida que esté asociado al negocio. ¿Por qué? Porque los seguros de desgravamen, si ustedes prestan crédito, ustedes quieren que ese crédito tenga un seguro de desgravamen. Por lo tanto, ¿lo permite la ley? Sí, lo permite. Pero lo único que les dice, el seguro no lo puede tomar la cooperativa, lo tiene que tomar una compañía de seguro. Y por lo tanto, ¿intermedia los seguros? Sí, eso es distinto. Así que espero haberme dado a entender con esa aclaración. Otra disposición habla que en el título primero de los registros sociales es responsabilidad del Consejo de Administración, del gerente, y acá puso una figura de la comisión liquidadora. ¿Cuál es la comisión liquidadora? Cuando la cooperativa entra en insolvencia. Yo espero que ninguna de sus cooperativas entre en esa condición, porque cuando entra en esa condición, aparece un actor nuevo, que es la comisión liquidadora. Y por lo tanto, tiene que nombrarse una comisión liquidadora porque la cooperativa hay que liquidarla, porque entró en insolvencia. Entonces, es responsabilidad. Por eso la ley se pone en un ámbito amplio. Es responsabilidad del consejo, del gerente y de la comisión liquidadora la mantención en la sede de la cooperativa de todos los libros, balances, anexos, registros contables y documentación de la entidad, los que deberán permanecer siempre a disposición del Departamento de Cooperativas, para que en virtud de sus facultades de control, supervigilancia y normalización pueda conocer de ellos durante las fiscalizaciones que realice en la sede de la cooperativa, retirarlos de ella o solicitar que sean presentados en las oficinas del Departamento de Cooperativa y retenerlos en estas. En caso que la cooperativa carezca de una sede, los libros y demás antecedentes deberán permanecer en poder del secretario consejero, quien deberá así señalarlo al Departamento de Cooperativa e informar su domicilio. Ustedes comprenderán que si mañana una cooperativa, que no es ninguna de las de ustedes, entra en insolvencia, lo que va a querer el Departamento de Cooperativa rápidamente tiene el deber de ir a buscar esos libros, porque ahí hay documentación que es fundamental, porque si no lo hace, mañana va a tener un problema con los socios. Y los socios le van a decir, momentito, yo tenía un derecho, pero ¿dónde están esos derechos? En definitiva, están en esos libros que están referidos en este artículo 6. Por eso, nuevamente, aquí hay una referencia a los deberes de cumplimiento que tienen las cooperativas, acá en este caso el Consejo de Administración y el gerente, respecto al Departamento de Cooperativa. Disposiciones de aplicación general. Acá, los registros, dicen en el artículo 7, los registros básicos que deben mantener las entidades objeto de la presente resolución son, y aquí, ¿cuál es la documentación? El libro de registro de socios, o sea, la nómina completa de los socios vigentes. Porque ustedes saben que los libros de registro de socios son dinámicos, se van inscribiendo los socios. Entonces,
Si ustedes se demoran en que el socio se inscribió y se registró en el libro, mañana puede decir, oye, momentito, ¿y por qué hay un socio que dice que es ser socio y no está en el libro? Ah, es que se demoraron en llevarlo al libro. Es una falta. Por lo tanto, apenas se registra un socio, debe estar registrado en el libro. Libro de acta de la Junta General de Socios. Debe quedar un registro del acta de la Junta General de Socios. Esta cuestión, nuevamente, es un deber sagrado, porque ese día se toman acuerdos, que esos acuerdos deben cumplirse. Y uno de los acuerdos que se va a tomar en esas actas es cuánto remanente se va a distribuir. Por lo tanto, la dirección de cooperativa quiere que esa obligación quede establecida en un acta, y esa acta la quiere tener el departamento de cooperativa para que efectivamente se reparta conforme a lo que está establecido. También tiene que haber un acta del Consejo de Administración o Comisión Liquidadora. Actas de consejo. O sea, aquí viene un dato súper importante. Todas las reuniones formales, oficiales del Consejo de Administración que requieren una citación, deben dejar un acta, ¿cierto?, que debe ser reportada al departamento de cooperativa. O sea, yo no puedo, o sea, si yo hago una reunión de consejo y sesionó el consejo y ese consejo no dejó acta o no envió el acta al departamento de cooperativa, tiene una falta. ¿Ah? Y hay plazos estrictos respecto de los plazos para reportar ese tipo de documentación. Está también el libro de registro de dirigentes, gerentes, liquidadores y apoderados con las menciones establecidas en el inciso segundo del artículo 123 de la Ley General de Cooperativa. Pero ahí está lo importante. Esas son las personas que forman parte del libro de dirigentes, gerentes, liquidadores y apoderados. Tiene que estar informado. El libro de actas e informes de la Junta de Vigilancia. La Junta de Vigilancia se junta, entre ellos se reúnen, sesionan los miembros de la Junta de Vigilancia. Detrás de cada una de esas sesiones debe quedar un acta, y esa acta debe ser reportada al DECOP. Registro de asistencia. Registro de asistencia de los socios a las reuniones de socios. Debe quedar registrado. Registro de retiro de la cuota de participación. Como comentábamos antes, eso va a un libro, ¿cierto?, de registro de cuotas, registro de retiro de cuota de participación. Por lo tanto, no se puede hacer ningún retiro de cuota de participación que no esté en el registro correspondiente. Y los registros contables, los que comprenden el diario, el registro diario, el libro mayor, los inventarios y el balance. Por lo tanto, ahí está completamente los estados financieros. También forma parte de los libros que deben entregarse regularmente al departamento de cooperativa. Y entiendo que es una entrega mensual, en el caso de los estados financieros. Lo anterior, dice, sin perjuicio de las normas específicas que les sean aplicables como consecuencia de su actividad o giro. También agrega disposiciones de aplicación general. En el artículo 8 dice que los registros señalados en el artículo anterior, esos libros, deberán encontrarse foliados, impresos y empastados, por lo menos por periodos anuales, y su actualización no podrá exceder de 10 días. Ahí están claros, 10 días, contado desde ocurrido el hecho hasta su registro. Ahí quedan sin grados de libertad los directivos a objeto de llevar estos registros actualizados. Son 10 días, y no dice 10 días hábiles. Cuando la norma dice 10 días, es porque son corridos. En consecuencia, son normas que hay que anotar ahí en su carpetita de obligaciones, que son sagradas, porque si no, quedan incumplimiento de la cooperativa. Porque si mañana el socio dice, yo dejé estampado en el mes pasado, en septiembre, registré, y aquí tengo el papelito, que solicité el retiro de mis cuotas de participación, y van al DECOP a reclamar, el socio va a tener la razón. Porque va a decir, ¿y dónde está el libro? Ah, no está registrado. Falta grave. Y ahí sí que van a tener una sanción. Artículo 9. Todos los registros de las cooperativas deberán ser validados por la Junta de Vigilancia vigente a la fecha de su apertura, mediante el timbre de esta y firma de sus integrantes en el primero y en el último folio. ¿Se dan cuenta de lo que está pidiendo la norma? Exceptúense de esta obligación aquellos registros que por su naturaleza y de conformidad con las disposiciones legales vigentes deben ser timbrados o validados por organismos estatales. Aquí, primero que todo, en el artículo 8 dice foliado. ¿Ustedes saben por qué dice foliado? Porque las hojas se pierden. Por lo tanto, impresos y empastados. Le está poniendo una condición. Por periodos anuales
y su actualización dice no podrá acceder de 10 días. O sea, ahí les puso absolutamente, le rayó la cancha. Cuidado con que se pierda un libro, una página de este libro, de estos libros, porque tienen que estar foliados. Y en consecuencia, y más acá dice, y firmados. Y dice, y la firma de su integrante en el primero y en el último folio. O sea, esta cuestión tiene una lógica, digamos, de que las mañas todos las conocemos y por lo tanto queremos que esto aparezca con algún grado de formalidad. Y esa formalidad acá es que están foliadas y me dice, tiene que estar firmada la primera y la última hoja. Con eso, salvo aquellos instrumentos que tienen que ser firmados como los timbres de boleta, digamos, o la factura. Eso tiene que ser foliados por el Servicio de Impuestos Internos. Así es que, ojo con esta información. Título, disposiciones de aplicación general. Artículo 10. En el artículo 10, las cosas dice, el registro de socios deberá incluir los siguientes antecedentes de todos y cada uno de los asociados. Lo primero que deberá registrar, dice, el número correlativo para el registro de cada socio. O sea, los socios se registran de manera correlativa, o sea, socio 1, socio 2. Por lo tanto, el último socio es aquel que me está dando cuenta de cuántos socios tiene la cooperativa. ¿Ah? Así es que en eso tenemos ahí un dato importante, con sus apellidos y sus nombres, número de cédula de identidad y el rol único tributario, el RUT. El RUT único tributario, que normalmente es cierto, pero puede ser una persona jurídica, y si es una persona jurídica, entonces tiene que poner el RUT de la persona jurídica. El domicilio, importante, por lo tanto, acá hay un dato, ¿hay que tener actualizados los domicilios de los socios? Sí, hay que tenerlo actualizado. Fecha del acta de reunión del Consejo de Administración, por lo tanto, las actas tienen que ir con fecha. Cuotas de participación suscritas y cuotas de participación pagadas. Perfecto. ¿Cuáles son las cuotas de participación pagadas? Que para hacerse socio, ustedes dicen, yo me comprometo a pagar una cuota de 500 pesos mensuales. Bueno, tengo que pagarlas todos los meses. Y aquí las cooperativas, muchas cooperativas, se quedan cortas y por lo tanto se quedan desactualizadas y por lo tanto tienen que hacer una gestión de estar cobrando las cuotas de participación todos los meses. Tiene que estar también la firma del socio, los aumentos y disminuciones de transferencia, de cuotas de participación, la fecha de la pérdida de calidad de cada socio, que es cuando el socio se retira. ¿Ah? Y también tiene que estar registrado, ¿cierto?, otros antecedentes que requiera la cooperativa para su funcionamiento. Después, el artículo 15 dice, estas son las disposiciones de aplicación general, en el registro de devoluciones de cuota de participación, o sea, hay un registro de devoluciones de cuota de participación. El socio dice que quiere retirar, y esto pasa, esto es común. No es que el socio pierda la confianza en la cooperativa y por eso está pidiendo que le devuelvan las cuotas de participación. No. Algunos socios dicen, tengo un problema económico y por lo tanto debo hacer frente a un gasto de salud. Y por lo tanto tengo 100 cuotas de participación. Y por lo tanto voy a recuperar, voy a pedir retirar 10 cuotas de participación. ¿Se puede? Claro. Y por lo tanto, esas 10 cuotas que solicitó retirar tienen que estar en el registro de devoluciones. Y dice que se deberán anotar en orden cronológico los antecedentes de retiros parciales y totales de cuotas de participación con indicación de las fechas de presentación de la solicitud del retiro parcial de cuotas, de renuncia o fallecimiento. Fecha de aprobación del Consejo de Administración de la renuncia, o sea, es porque el Consejo de Administración aprobó la renuncia, la exclusión o el retiro parcial de cuotas, del número o nombre del socio o del ex socio, si es que falleció, número de cédula nacional de identidad, número y valor de cuotas a devolver, fecha en que se hizo referencia a la evolución y las observaciones tales como el número de cheque u otro en caso que proceda. ¿Por qué dice acá que deben estar por orden cronológico? Porque aquí se pone en orden de retiro de las cuotas de participación. Porque si ustedes, claro, oye, ¿sabes qué más? Es que tengo un amigo en el Consejo de Administración y por lo tanto hay como 100 socios anteriores que pidieron retirar una parte de sus cuotas y yo estoy en el lugar número 100, voy a hablar con el director para que me la paguen mañana. Es una falta, porque existe un orden cronológico de pago. Si ustedes establecen un orden distinto, no tienen la libertad
porque manda este registro de devoluciones. Por lo tanto, va a ser una falta y ahí sí que le pueden pasar una multa complicada, porque están cambiando una cuestión que es muy sensible, porque ahí están burlando la ley. En el artículo 16 también se establece que los registros contables y otros que las cooperativas empleen para registrar sus operaciones, de acuerdo a las necesidades propias de su actividad o giro, estarán sujetos a las siguientes prohibiciones. Esto es importante también de tener presente. Alterar en los asientos el orden y fecha de las operaciones, por lo que les dije antes. Si ustedes cambian la fecha, le están dando prelación de pago a un socio que llegó después, y eso en cualquier parte es una falta. Dejar espacios en blanco en el cuerpo de los asientos y a continuación de ellos, claro, porque están dejando un espacio en blanco porque mañana aparece un amiguito, digamos, y lo ponen ahí en la nómina para que pueda retirar antes que otro. Es una falta. Hacer interlineaciones, raspaduras o enmiendas en estos registros. Ustedes ya comprenden lo que hay detrás. Borrar asientos o parte de ellos, eliminar hojas, alterar la encuadernación, folio y mutilar todo o parte de los libros. Aquellas cooperativas que registren sus operaciones mediante medios computacionales deberán utilizar equipos y programas que permitan garantizar la seguridad, confiabilidad y fidelidad de los registros. Yo creo que lo que importa es que, en definitiva, la ley se puso en la eventualidad de que aquí existan personas que hagan mal la tarea, digamos, y por lo tanto está cuidando y cautelando el derecho de los socios y de la confianza que los socios han puesto en la administración. Por eso yo se los cuento, para que tengan presente que estas cosas son las que de alguna forma la dirección de cooperativas va a tener, o el departamento presente. ¿Alguna consulta en esta etapa? Hemos tocado temas sensibles. ¿Ah? Yo creo que pueden surgir preguntas que yo creo que son normales. No porque un socio vaya a pedir que le devuelvan una parte de sus cuotas de participación es porque ha perdido la confianza en la empresa. No, es porque a lo mejor enfrenta una contingencia de la vida que lo obliga a hacer eso. ¿Ah? Así que si alguien tiene una consulta, con mucho gusto nos Más que detenemos un una rato. consulta, Sí, profesor, me quedo con igual, o sea, yo hablo aquí de la cooperativa Cofoch, de una cooperativa campesina, y me parece complicado todo, o sea, lo encuentro un poco complicado, delicadísimo. sí. Yo hubiera escuchado todo esto que estoy aprendiendo ahora en el diplomado, capaz que no formo una cooperativa. En No, serio que es súper engorroso, súper, no, súper. no, Estamos, mira, con el tema del banco es mucho más aún, que estamos viendo abrir una cuenta y te ponen mil y mil trabas, entonces igual complicado. Iris, gracias por tu pregunta, ¿eh? De verdad que muchas gracias. Primero que todo, cuando tengas una duda, pregúntame. Tienes mi correo y nos mantenemos en comunicación. O sea, y si tienes problemas con algún banco, me cuentas igual porque alguna cosa se me va a ocurrir como para poder ayudarlo. Lo segundo, si tú dices que yo no quiero que les quede esto, ¿sabes qué más? Porque aquí lo que tienen que hacer es contratarse un contador en quien ustedes confíen y que les haga este trabajo. Porque este trabajo es importante. ¿Sabes lo que hay detrás de esto? Es lo que ustedes necesitan transmitirle a cada uno de los socios, de que la tarea se está haciendo bien. No le tengan miedo a estas cosas, porque al final de cuentas lo que hay detrás es que ustedes tienen que estar ordenaditos. Y esto, en definitiva, el contador es parte de la pega de él. ¿Ah? Y por lo tanto tienen que tener un libro y un registro, porque tengan la certeza de que en la medida que ustedes van creciendo, en el fondo esto va a ir siendo cada vez más barato hacerlo. Porque al principio, claro, ustedes dicen, chuta, en realidad el contador no, le va, no les va a... Cuando contraten un contador, porque lo tienen, ¿cierto? En definitiva, tienen que encargarle estas tareas. Y el contador es el que tiene que saber estas cosas. En consecuencia, la relación que ustedes tienen que tener con el contador es una relación muy directa y por lo tanto, Iris, cuando tú dices, aprendí algunas cosas, le pregunta al contador, señor contador, ¿tenemos estos documentos? Sí, los tenemos. ¿Lo estamos reportando al departamento de cooperativa? Sí, lo estamos reportando. ¿Con qué fecha? Y ahí ustedes entonces van teniendo elementos como para poder ir controlando también la tarea del contador. Y si no, la tarea del gerente. Pero yo te pediría, y le pediría a todos ustedes, no se queden con la idea de que lo que está detrás también es bueno para ustedes, porque en el fondo le está cuidando la obligación que ustedes tienen como responsables, ¿cierto?,
de cara a los socios, de cara, digamos, a los organismos que están detrás. Tengan la certeza de que las cooperativas que partieron en el año 1844 eran bastante más simples que las que tienen ustedes y fueron capaces de levantar un tema que hoy día es mundialmente conocido. No le tengan miedo a esto. Si se quedan con algún temor, por favor, Iris, nuevamente, me escribe un correo y ahí yo te doy mi teléfono y conversamos y yo les ayudo. Porque de verdad, no quiero que se queden con el tema de que las normas, no queremos que nos veamos superados por tanto cumplimiento. Mira, una vez que ya lo hicieron, esta cuestión es súper clara. Y hoy día también tenemos los medios, la computación, qué sé yo, uno va haciendo un registro ya esto bastante más automatizado. Y cuando ustedes lo muestran, después dice, mira, acá estamos, lo tenemos todo al día. Eh, no es complicado. Yo se los pongo nomás para que lo tengan presente. Creo que en ese sentido se cumple el objetivo, Iris, de respecto de que en esta clase de hoy están aquellas cosas que ustedes deben saber, ¿ah? Porque son disposiciones que hay que cumplir. Pero perfectamente, miren, en el equipo, incluso de contabilidad, cuando ya la empresa crece, es el contador con un par de auxiliares que lo apoyan ahí, y esos auxiliares, uno de ellos lleva todos estos registros, y sabe, y tiene una hojita con calendario, y dice, el día tanto, debo mandar esta información al departamento de cooperativa. El día tanto del mes, esto otro. Así como hay que pagar el IVA, esta cuestión también es como una obligación más. Pero no sale ni más caro, sino que simplemente me importa que ustedes lo conozcan. ¿Ya? ¿Te quité el susto, Iris? Que es normal, Sí, ¿ah? no, sí, profe. Obviamente uno aprendiendo, ahora yo voy a hacer igual las consultas porque Control. nunca lo he preguntado, ¿Mm? cómo estamos con toda esa documentación, si se está presentando o no. ¿Sí? Entonces, Sí. sí, voy a ver con mi contadora ese tema. Si tenemos contadora nosotros, nos Eso. costó encontrar que esté capacitada para llevar cooperativas, pero encontramos. Ya. No, mira, y cuéntenme, o sea, de verdad que a mí me gusta mucho lo que ustedes hacen y yo les ofrezco mi conocimiento objeto de que puedan efectivamente resolver. Yo en la última clase les voy a contar hartas cosas que son delicadas en las cooperativas que a ustedes no les va a pasar, porque ustedes son gente que hace bien su tarea y que son de otro tipo. Yo creo que estos problemas son chiquititos respecto a las cosas que yo les voy a contar después. Así que frente a eso, yo creo que ustedes tienen lo más importante, tienen gente que confió, que puso su esfuerzo y su creatividad en emprender y están emprendiendo y están creciendo. Y eso es lo que importa. Lo otro son otras cosas que de las cuales yo les voy a contar que cuando ya el patrimonio se hace muy grande, ahí los intereses empiezan a complicarse y esas son cosas que no están escritas. Y yo les puedo decir, les tengo 10 o 12 cosas que no están en estas normas y donde el departamento de cooperativa se quedó corto y no las tienen contempladas. Y yo digo, ¿cuándo llegará ese día? Algún día va a llegar en que nos van a decir, ¿sabes qué más? Las normas para esas cooperativas que son más grandes son más delicadas, porque efectivamente son pillerías que se hacen, digamos, y que yo se las voy a contar para que también las tengan presentes, de que en definitiva son prácticas que no hay que repetir. Las cooperativas tienen que orientarse a buenas prácticas. ¿Ah? Bueno, en el libro de actas e informe de la Junta de Vigilancia, además de las actas de sus reuniones, deberán adjuntarse los informes que el Departamento de Cooperativa emita, indicando la fecha en que fueron puestos en conocimiento del Consejo de Administración y de la Junta General de Socios en los casos que proceda. Ahí puse una nota, comentario de malas prácticas, porque le voy a contar una. Yo, habiendo trabajado en una cooperativa, me encontré con malas prácticas y en consecuencia me di cuenta que cuando yo hice bien la pega y tenía un cargo de responsabilidad, yo levanté un tema delicado. Y ese tema delicado tenía que ser reportado a un comité, porque está el Consejo de Administración, que está ahí arriba. Pero ese Consejo de Administración tiene un gerente, ¿cierto? Y de ese Consejo de Administración cuelga el gerente y unos comités. Y uno de esos comités era un comité de auditoría. ¿Ah? Y entonces yo dije, yo tengo que reportar al comité de auditoría un hecho contable que me parece una mala práctica. Y era un hecho contable delicado, porque era una forma de crear utilidades a costa de artificios contables. Y por lo tanto, eso son temas delicados. Eso, yo diría que el Departamento de Cooperativa a ese tipo de cosas le tiene mucho más gravedad desde el punto de vista de las sanciones y aplicaciones que le va a aplicar las multas y lo demás. Y ojo que puede haber algún tipo de arista un poquito más delicada.
Y eso no está en estas normas. Entonces lo que yo hice, necesito una citación al comité. Pues, ¿con qué me encontré? Citaron a ese comité. ¿Para qué? Para que yo reportara en el comité. Y alguien sopló del Consejo de Administración y dijo, ¿sabes qué más? Cuidado, porque los comités tienen que dejar actas. Por lo tanto, a ese comité que citaron, manden un correo electrónico anulando la citación a ese comité. Y me llegó a los pocos días una notificación por correo diciendo que se suspendía el comité. ¡Wow! Dije yo. ¡Wow! ¿Qué es lo que hay detrás? Lo que hay detrás era el hecho de que lo que yo tenía que contar era un tema sensible y por lo tanto tenía que quedar en acta. Y quedando en acta tenía que ser reportado al departamento de cooperativa. Y en consecuencia dijeron, este no es el camino. Saquen ustedes las propias lecciones. Esas cosas pasan. Yo me retiré de esa cooperativa, precisamente por eso. Renuncié. En consecuencia, yo digo, ojo, departamento de cooperativa, están controlando, es como impuesto interno, que le está cobrando, digamos, a la salida de la panadería del barrio, digamos, si la persona salió con la boleta o no, digamos, una boleta de 1.200 pesos que le costó una bolsa de pan, digamos. ¿Ah? Y la verdad es que donde tiene que controlar no controla, digamos, pero bueno, ese es otro tema. Pero también está haciendo su pega impuesto interno correctamente, orientándose a buscar donde hay más falta o más evasión a veces. Les conté esa historia para que ustedes vean que no todo está escrito en la ley. Entonces, les leo el artículo 20. Dice que los registros y libros sociales deberán conservarse a lo menos por 5 años, después de la aprobación por la Junta General de Socios de la cuenta final de la Comisión Liquidadora de la Cooperativa, Federación, Confederación o Sociedad Auxiliar, de que se trate, y deberán estar permanentemente a disposición del Departamento de Cooperativa. Lo anterior sin perjuicio de las disposiciones especiales emanadas del Servicio de Impuesto Interno en materia de información contable y documentación sustentatoria. Lo que está diciendo es que si mañana la cooperativa entra en cesación, digamos, y por lo tanto en un problema de solvencia, la cooperativa tiene que guardar sus libros una vez que haya terminado por 5 años más. ¿Por qué? Porque la huella y la trazabilidad es importante, porque ahí están los registros de dónde hubo fallas y quiénes son los responsables. Pero no se asusten con eso, porque ese tipo de práctica está para situaciones que realmente como las que yo le contaba antes, digamos, que a usted no les va a pasar. En el artículo 38, ya entramos en las normas de carácter administrativo contable, dice que en aquellos casos en que la constitución de una cooperativa, el capital inicial incluya los aportes de personas jurídicas, o sea, nosotros somos personas naturales, lo que estamos viendo acá, ¿cierto? Pero una persona jurídica puede ser Iris Díaz EIRL. ¿Qué significa Iris Díaz EIRL? Significa que Iris Díaz constituyó una empresa individual de responsabilidad limitada, que normalmente puede tener el mismo root incluso que el de Iris, pero dice, es un giro comercial en circunstancias que Iris Díaz, ¿cierto?, en su root de persona natural, tiene su calidad de ciudadana. Y por lo tanto, en consecuencia, pero bueno, si es una EIRL, puede asociarse con don Félix Cancino, y por lo tanto, Iris Díaz, EIRL significa Iris Díaz, empresa individual, por lo tanto es individual, y ahí rectifico, lo que quise decir, Iris Díaz SPA, SPA, Sociedad por Acciones, ¿qué significa? Que doña Iris Díaz se asoció con don Félix Cancino y suscribieron una sociedad que se llama SPA, Sociedad por Acciones, y por lo tanto dice que Iris Díaz tiene el 60% y que don Félix Cancino tiene el 40%. Y eso es una sociedad por acciones, porque en definitiva, que es distinta a una sociedad de responsabilidad limitada, porque también lo pueden hacer. Pero la gracia de las SPA es que se parecen un poquito más a las sociedades anónimas. Por lo tanto, Iris mañana, que tiene el 60%, puede decir, ¿sabes qué más? Yo vendo mi 60% a otra persona. Y por lo tanto, esa figura es más fácil a través de una SPA que a través de una sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, cuando eso ocurre, entonces se trata de una sociedad de una persona jurídica. Por
Por lo tanto, lo que cabe acá dice que en aquellos casos en que la constitución de la cooperativa de capital inicial incluya aporte de personas jurídicas, ¿las cooperativas pueden incluir a personas jurídicas? Sí, pueden incluir a personas jurídicas. ¿Qué lo tiene que autorizar? La asamblea de socios. Eso es todo. Y en esos casos, dice, les pone esta condición. Ahora, que en la cooperativa de capital, el capital inicial incluya tanto de derecho público como de derecho privado, las personas jurídicas pueden ser de derecho público o de derecho privado, corresponderá al comité organizador presentar al departamento de cooperativas conjuntamente con los documentos de constitución el certificado extendido por el representante legal de la persona jurídica. ¿Ya? O sea, le pone una condición adicional para que exista un certificado de que la empresa, la SPA, que creó la señora Iris Díaz con don Félix Cancino, existe. ¿Cómo se hace eso? Con un certificado, ¿cierto?, que emite el representante legal de esa sociedad. Y por lo tanto, ahí está comprobando de que esa sociedad existe. Porque para comprobar que Iris Díaz existe como persona natural, basta con el carnet de identidad. ¿Me entendieron? Bueno, si los aportes de las personas jurídicas son realizados con posterioridad a la constitución de una cooperativa, en el fondo, este ahora va a ser el que va a tener que decir que la SPA, que constituyó Iris Díaz con don Félix Cancino, hicieron un aporte, ¿cierto?, en corderos y por lo tanto en cuotas de participación. ¿Sí? El aporte está realizado en corderos. ¿Quién emite ese certificado? El gerente. ¿Ya? Eso es lo único que establece este punto. Normas de carácter administrativo contable, la número 39, dice que las reservas voluntarias, ahora estamos metiéndonos al patrimonio, acuérdense que el patrimonio estaba conformado por capital, y había una cuenta, al final había una cuenta que se llama remanente del ejercicio cuando todavía no se reparte, y entre medio había unas reservas, está hablando de esas reservas. Las reservas voluntarias deben constituirse e incrementarse con finalidades que necesariamente impliquen aumentos de patrimonio. Podrán constituirse reservas para la protección del patrimonio, como absorción de eventuales pérdidas, las que solamente podrán ser aplicados a resultados obtenidos en el balance previamente aprobado por la Junta General de Socios. O sea, dice que ustedes pueden constituir reservas. Sí, como cooperativas pueden constituir reservas. Solo que esas reservas deben constituirse e incrementarse, porque cuando constituyen reservas es porque están incrementando el patrimonio, ¿cierto? Por lo tanto, pueden incrementarse con finalidades que necesariamente impliquen aumentos de patrimonio. O sea, no están para cuchufletear. O sea, si están aumentando patrimonio es porque entró dinero o entraron activos, y activos reales. Y por lo tanto, al lado izquierdo del balance entró un activo. Aportaron existencia. ¿Es un activo? Sí, correcto. Aportaron billete, es caja. Por lo tanto, ¿es patrimonio efectivo? Sí. Pero ojo con cosas, dice, que no aporten patrimonio. ¿Qué es lo que no aporta patrimonio? Pérdidas, pues. ¿Ah? O sea, lo que no les permiten a las cooperativas, lo que les permiten a las sociedades anónimas. O sea, comprar estas sociedades zombie que yo le dije, sociedades fantasma, ¿cierto? Que en definitiva, si uno me dice cuánto vale, tiene patrimonio negativo por 1.000 millones. Patrimonio negativo, o sea, esta empresa vale menos 1.000, sí, claro, eso vale. Y bueno, las sociedades anónimas las pueden comprar, porque con eso reducen pérdidas. Las cooperativas no pueden. ¿Ya? Por lo tanto, están moviéndose en un ámbito mucho más decoroso que no pueden meter empresas zombies. Es una buena noticia. Otra, el artículo 40. ¿Pero por qué? Y ahí volvamos atrás. ¿Por qué? Porque las cooperativas no son sujetos de impuesto a la renta. Están exentas de impuesto a la renta. Entonces, ¿por qué las sociedades anónimas compran empresas zombies? Porque quieren reducir su pago de impuesto a la renta. Entonces, ¿por qué las cooperativas tendrían que tenerlo si no pagan impuesto a la renta? No tienen necesidad de andar comprando leceras. ¿Me entienden? ¿Ah? Las cooperativas no tienen necesidad de andar comprando empresas basura. ¿Por qué? Porque ya están exentas de impuesto a la renta. Artículo 40. Las reservas voluntarias tienen su origen en los remanentes. Por lo tanto, cuando ustedes dicen acá hay remanente, sí, el 80% se va a repartir como remanente a los socios con un cheque que le va a llegar a su domicilio o una transferencia bancaria, ya, conforme. Y el 20%, el 20% restante lo vamos a poner como reserva voluntaria. Perfecto. ¿Reserva voluntaria para qué? No, porque queremos tener reservas distintas de las reservas que veíamos anteriormente de revalorización de capital propio. Pueden ser reservas, ¿por qué?
porque yo me quiero prever de que las vacas se pueden poner flacas y por lo tanto quiero enfrentar una pérdida y por lo tanto quiero que el patrimonio no se me achique cuando ocurra eso. ¿Por qué? Porque estoy estimando que el 2024 va a venir duro y en consecuencia quiero estar precavido, digamos, de que quiero tener un colchoncito. Entonces, el colchoncito, en vez de que el socio lo guarde bajo su colchón, la cooperativa lo que va a hacer es guardar bajo el colchón de la cooperativa una reserva para tiempo en que pudiera haber alguna pérdida en el estado de resultados. ¿Y eso ocurre? Ocurre, sí, no es malo, es parte de la historia de los negocios. ¿Ah? Y entonces, eso lo pueden hacer, constituir reservas voluntarias y deben constituirse e incrementarse por decisión expresa de los estatutos. Tiene que estar en los estatutos o acuerdos de la Junta General de Socios. Si no está en los estatutos, la Junta General de Socios se que más el 20% del remanente lo vamos a dejar para reservas voluntarias. ¿Todos de acuerdo? Ya, la mayoría de acuerdo que es en los estatutos y por lo tanto va a formar parte del patrimonio. También constituirán o incrementarán las reservas voluntarias la parte correspondiente de fondos provenientes de aporte de cuota de participación, como lo dijimos antes. Si mañana le cae una donación, y ustedes pueden postular a proyectos, pueden ser una opción de Cercotec, no sé, también de Cercotec, Servicio de Cooperación Técnica, ¿cierto? Que aporta directamente al emprendimiento. Hay unos aportes que reciben para capacitación, fondos CENSE. Mañana pueden decir, oye, una ley de riesgo, y por lo tanto hay una bonificación. Es una caída de plata del cielo, vino del Estado. Son fondos que entraron. ¿Pueden entrar a reservas? Sí, también pueden meterlo. ¿Cierto? Excedentes no retirados dentro de un plazo de 5 años, contados desde la fecha en que se acordó su pago, y otros fondos recibidos a título gratuito por cooperativas que den conformidad con las normas vigentes y les corresponda constituir una reserva legal y que además no tengan contemplada una destinación especial para estos fondos. Por lo tanto, las cooperativas pueden aumentar patrimonio por capitalización, por entrada de socios, por utilidades o también porque les cayó del cielo. Mañana alguien puede decir, ¿sabes qué más? Voy a donar parte de mi herencia, digamos, a una cooperativa. ¿Por qué no? Puede hacerlo. Y en consecuencia, ¿por qué? Porque fue el socio fundador, le dejó, no sé, una parte de su herencia. Perfectamente puede ser beneficiaria la cooperativa de eso. Sin perjuicio de lo señalado en lo anterior, todas las reservas voluntarias conjuntamente con el capital pagado conforman las cuotas de participación. Eso es interesante, porque en definitiva, ¿de quién es el patrimonio? Es de los socios. En lo que dice relación con el ajuste monetario aplicado de conformidad con el acuerdo inciso del artículo 34 de la ley de cooperativa, formará parte de las cuotas de participación la proporción que corresponda a capital y reservas voluntarias una vez efectuada su distribución proporcional entre las cuotas, entre las distintas cuentas del patrimonio. O sea, efectivamente se puede incorporar a las reservas de la cooperativa los ajustes contables que haya que hacer en una cooperativa. Era parte de la historia que yo les contaba antes. La noticia que yo les llevaba es que había que hacer una pérdida contra resultados y que tenía que ser absorbido por reservas de patrimonio y por lo tanto, eso era lo que yo le quería notificar en ese comité, que había que hacer una pérdida y esa pérdida había que absorberla contra reserva, porque es lo que corresponde, contablemente. Así es que ahí hay un ejemplo concreto de que para eso son las reservas también. Artículo 41. Celebrada la Junta General de Socios, ¿cierto?, que tomó conocimiento del balance anual y adoptó los acuerdos relativos al resultado, o sea, cuánto patrimonio se va a repartir, tales como la distribución de remanente y absorción de pérdida, el presidente y el gerente de la cooperativa dispondrán de un plazo de 30 días para certificar y poner a disposición de todos y cada uno de los socios el número de cuotas de participación de que son partícipes, su nueva composición y el valor de cada componente, en aquellos casos en que existan condiciones para las devoluciones de capital o plazos preestablecidos para la devolución de alguna de las reservas voluntarias, deberá ser informado expresamente en el citado certificado. ¿Yo qué le digo a los socios? Oiga, los socios, al menos una vez al año, pidan su certificado de cuotas de capital, pídanlo, porque ahí tienen un documento que es exigible. El certificado les dice a ustedes que son dueños de un cierto porcentaje del patrimonio de la cooperativa. Ese certificado hay que guardarlo, ¿cierto?, en un lugar importante donde ustedes digan, acá yo lo tengo. Porque cuando hay problemas se pierden los libros y entonces, momentito, no importa si los libros están perdidos, yo acá tengo mi certificado de capital. Me voy a reclamar al departamento de cooperativa y me va a ayudar a hacer exigible ese documento, ¿ya?
El certificado de las cuotas de participación deberá contener como mínimo los antecedentes cuyo modelo básico se encuentre disponible en la página web del Departamento de Cooperativa. O sea, el Departamento de Cooperativa también establece lo que debe tener ese certificado de cuotas de participación. Así que aquí, afortunadamente, el Departamento de Cooperativa ha hecho la pega, la ha hecho bien y sabe lo que tiene que tener el certificado. En el mismo plazo señalado precedentemente, deberá confeccionarse una nómina de socios con el detalle de sus respectivas cuotas de participación, con indicación del número de cuotas y composición de las mismas, el aporte de capital, participación y las reservas voluntarias y total que deberá estar a disposición del Departamento de Cooperativa si éste lo requiere. Es tarea para el contador. Entonces, eso, en la medida que la cooperativa va creciendo, al contador va a haber que ponerle una ayuda, porque efectivamente va a requerir esa ayuda a objeto de que efectivamente estos papelitos estén todos al día. Artículo 42 dice que en aquellos casos en que un socio de una cooperativa distinta a las de ahorro y crédito, o sea, el caso de ustedes, pierda la calidad de tal, porque se puede perder la condición de socio, después del cierre del balance anual y antes de la celebración de la Junta General de Socios, que debe pronunciarse sobre los resultados, sobre el remanente, y al nuevo valor de las cuotas de participación, el Consejo de Administración podrá, bajo su responsabilidad, efectuar anticipos a la cuenta de liquidación efectiva, los que deberán calcularse sobre bases que permitan garantizar la integridad del patrimonio de la cooperativa. O sea, está diciendo que una cooperativa, como la de usted, cuando un socio pierda su calidad de tal, porque el Consejo de Administración resolvió echarlo, porque en definitiva ya hubo un compromiso de que el socio efectivamente solicitó su retiro y lo aprobó la asamblea, lo aprobó el Consejo de Administración, pero después del cierre de balance, o sea, el balance está cerrado, pero todavía no se celebra la Junta de Vigilancia, o sea, no se celebra la Junta de Socios, o sea, las juntas de socios se celebran por allá por mayo. ¿Por qué? Porque el balance hay que emitirlo en abril. Por lo tanto, en ese lapso entre que se emite el balance y todavía no se celebra la Junta General de Socios, alguien decide retirarse o porque lo echan, en definitiva dice que el Consejo de Administración podrá, ¿cierto?, tomar un acuerdo de repartirle sus cuotas de participación con cargo al balance cerrado. ¿Ya? Tiene que rendirlo nomás. En el caso de las cooperativas de ahorro y crédito no es el caso de usted, así que lo dejo y todas aquellas cooperativas que mantengan pendientes devoluciones de cuotas de participación deberán registrar mediante cuentas de orden en sus balances el monto total adeudado por este concepto a la fecha de cierre de los mismos. Eso, yo les dije que existían varios estados financieros, el balance, el estado de resultado, el estado de cambio de la posición del patrimonio y el estado de cambio de la posición financiera. Pero existe como una especie de quinto estado financiero, que son el de las cuentas de orden, que es como un librito aparte, que en el fondo tiene activo, tiene cuentas al debe y cuentas al haber. Y en ese estado hay que registrar estas cuentas que están devoluciones de cuota de participación. Es como un librito complementario del estado financiero. Eso quién lo lleva, el contador. Así que no se preocupen. Artículo 46. Para determinar el valor de las cuotas de participación, las cooperativas deberán aplicar el siguiente procedimiento. Todas las cooperativas que producto de reactivación u otros precisen normalizar el cálculo de sus cuotas de participación, deberán aplicar el siguiente procedimiento. Deberán tomar como base el balance de diciembre del año anterior, confeccionándolo en el caso que sea necesario, el que deberá reflejar la situación económico-financiera de la entidad, de conformidad con la normativa dictada por el Departamento de Cooperativa, depurando las reservas, considerando como tales solamente aquellas que efectivamente son parte integrante del patrimonio. En consecuencia, todos aquellos fondos que no tienen tal carácter deberán ser traspasados al pasivo exigible en calidad de provisiones. Lo que yo les dije el otro día, el balance inicial, que está cerrado al 31 de diciembre de 2020, son los activos, los pasivos. Pero revisemos el patrimonio y estaría para el contador, si hay cuentas raras del patrimonio, como por ejemplo, yo les diría, obligaciones, no sé, obligaciones de préstamos de la cooperativa a los socios. Uno podría poner en duda, ¿sabes qué más? ¿Eso es una cuenta de patrimonio? No. Es una cuenta de pasivo. Debe estar arriba en el pasivo exigible. Por lo tanto, sáquenlo del patrimonio, se va a pasivo, y por lo tanto es una deuda que tiene la cooperativa. Perdón, en este caso contrario es un activo. Es un activo que tiene la cooperativa, por lo tanto, ahí está descontado el patrimonio. El caso es distinto.
es que en el fondo aparece una cuenta en que dice, ¿sabes qué más? ¿Cómo pongo una cuenta de patrimonio en la cooperativa? Una cuenta de patrimonio sería como una especie de un retiro del socio, ¿cierto? Que efectivamente ya realizó, con cargo a futuras utilidades. O sea, y por lo tanto dice, lo tengo en patrimonio. Pero entonces yo diría, al momentito, si son retiros, en consecuencia, no es patrimonio. Por lo tanto, lo que tiene que hacer, digamos, es sacarlo derechamente del patrimonio. ¿Contra qué? Contra nada. O sea, tiene que achicar el patrimonio, porque el retiro ya fue realizado. En consecuencia, esas figuras que no se ven tanto en los balances de las cooperativas, pero se ven en los balances de las sociedades de responsabilidad limitada, donde dice, ¿sabes qué más? La cuenta corriente socio. Es una cuenta que el socio tiene y que normalmente aparece en el patrimonio. Y es más, yo se lo mostré el otro día, que Impuestos Internos dice que lo pueden poner en patrimonio. Pero yo le decía que los bancos lo que hacen, le dicen, momentito, esta cuenta corriente socio son retiros que hizo el socio y por lo tanto hay que sacarlo del patrimonio y los bancos lo sacan. Y en el caso de las cooperativas no tienen mucha libertad, porque en el fondo lo que está diciendo acá es que si hubiera una situación como esa, no debe estar en patrimonio. No, pues no debe estar nunca. Por lo tanto, eso es un poco lo que está diciendo en este artículo. Dice, las reservas originadas en la legislación cooperativa, en los acuerdos de las juntas generales de socios que tuvieron carácter de imperativo, de irrepartible, o sea, que no se pudo repartir, al 31 de diciembre de 2001, deberán ser traspasadas a una cuenta denominada Reserva Artículo 6 Transitorio Ley 19.832. Las reservas creadas por otros cuerpos legales mantendrán su denominación original y las finalidades contempladas en esto. Si usted es una cooperativa nueva, no tiene nada que meterse con este lío. Esto es para las cooperativas que tienen fecha anterior al 2001, que tenían, digamos, una cuenta particular, ¿cierto? Que de alguna forma decía, ojo, aquí hay un patrimonio que no se puede repartir, ¿ah? Porque tuvieron un problema de insolvencia en el pasado y por lo tanto ese patrimonio no lo pueden tocar. Si las cooperativas de ustedes son creadas después del año 2001, olvídense de esta norma que no les aplica. ¿De acuerdo? Cálculo del valor de las cuotas de participación. El artículo 8. Sin perjuicio de lo anterior, inmediatamente después de celebrar la Junta General de Socios que se pronuncie sobre el balance anual y los resultados del ejercicio, deberá efectuarse un cargo del nuevo, esto ya lo dije, esto estaba antes, pero ya lo habíamos visto en las primeras láminas, y esto dice, ¿dónde está? Está en el departamento de cooperativa. Se me quedó pegada esta lámina, así es que lo vimos, creo yo, que en las primeras, de hecho creo que está en la, déjame buscarlo acá, lo estoy buscando en un paralelo que tengo, 4, 5, 3, el 3 y 4. No, este tema no lo hemos visto. Veamos cómo se calcula el valor de las cuotas de participación, sin perjuicio de lo anterior, inmediatamente después de celebrar la Junta General de Socios, que se pronuncie sobre el balance anual y los resultados del ejercicio, deberá efectuarse un nuevo cálculo del valor de las cuotas de participación, información que deberá ser comunicada a los socios dentro de los 30 días siguientes de la misma. O sea, ustedes van a cerrar el balance de diciembre de 2021. Se va a celebrar la Junta de Socios en mayo del 2022. Y por lo tanto, van a decir, ¿sabes qué más? Se reparte el 100% del remanente. Por lo tanto, ahí lo que tienen que decir es que seguramente la conclusión es que se va a repartir el remanente, y como van a repartir el remanente, no tienen nada que cambiar las cuotas de revalorización del capital, porque van a repartir el 100% del remanente. El caso es que ustedes cerraron el balance del 2021 y el remanente resolvieron retirar la mitad, y por lo tanto dice, ¿qué van a hacer con la otra mitad? La otra mitad se va a ir a cuotas de participación. Entonces lo que le está diciendo esta norma, señores, el capital que ustedes tenían a diciembre de 2021, tienen que reajustarlo con el valor, por lo tanto las cuotas de participación las tienen que reajustar. ¿En qué sentido? Tomar el 50% de la utilidad obtenida en el año 2021 y dividirlo por las cuotas de participación de los socios. Y por lo tanto, tienen que mostrar, ¿cierto?, al 31 de mayo del 2022, un nuevo valor de las cuotas de participación, que es el valor de las cuotas de participación que tenían a diciembre de 2020, más el valor de las nuevas cuotas porque decidieron no repartir la totalidad del remanente. Esa es la forma en que hay que hacerlo. Y dice que el departamento... Sí, escucho.
Pérez. Mira, entiendo que el valor de la cuota de participación se aumenta de acuerdo al IPC anual, ¿no es cierto? Así es. Porque Ya, se fue una cuenta de revalorización. ya, esta es la revalorización. Pero aquí lo que yo estoy entendiendo, lo que acaba de decir usted, es que el 50% que yo dejo para llevarlo a cuota de participación significa que si yo tenía 100 cuotas, voy a tener 102, por ejemplo, digo. ¿Ya? ¿A eso se refiere? Es que si, no, lo que está diciendo es que porque no está diciendo que aumente el número de cuotas. Lo que está aumentando es que la cuota tenía 100 cuotas. La cooperativa tiene 100 cuotas. ¿Cuánto cuesta una cuota? 5.000 pesos. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es sumarle a esos 5.000 pesos la parte de el total del patrimonio que sobró, ¿cierto? Que lo van a La parte que me capitalizar. corresponde del 50%. De ese 50% que no van a repartir, decir, ¿cuánto lo repartimos? Lo repartimos en 100 cuotas. Por lo tanto, si sobró 5.000, digamos, 5.000 dividido por 100 son 50. Por lo tanto, los 5.000 le tenemos que agregar 50 pesos más. Por lo tanto, ya la cuota no vale 5.000 pesos, vale las mismas 100 cuotas, vale cada una de ellas 5.050. Más el IPC, más el IPC. Más la inflación y el reajuste, sí. Perfecto, sí. Ya, gracias. Correcto. Y el Departamento de Cooperativa dice, cuenta con una minuta relativa a la determinación en detalle del cálculo del valor y el número de cuotas iniciales de participación, la que está a disposición de las cooperativas y terceros interesados en su oficina y en su página web. Por lo tanto, el contador es problema de él. Por lo tanto, usted lo que tienen que saber es cuánto vale hoy día una cuota de participación de su cooperativa. Eso lo tienen que saber. Eso debieran tenerlo cada uno de ustedes y se lo dejo como tarea. Pregunten, ¿cuánto vale mi cuota de participación? ¿Cuántas cuotas de participación tengo? Ahí tengo mi patrimonio que está en la cooperativa. Y ese dato vale y vale oro, porque en el fondo es lo que ustedes tienen de su patrimonio personal puesto en la cooperativa. Y eso, como les decía antes, es heredable. Bueno, esto lo van a encontrar todo en esa página. Guarden esa página porque les va a servir. Ahí hay más artículos, ¿eh? Pero es como para que lo impriman y le digan, señor contador, ¿usted está viendo esto? Sí, lo estamos viendo. Ya. Después la Junta de Vigilancia tiene que estar atento a que efectivamente esa tarea se haga. Así es que eso, lo que hemos visto hoy día, va en esa dirección. Yo creo que el tema de hoy ha sido importante, porque efectivamente habla de aquellas cosas que nosotros tenemos que tener controladas al momento de tener una responsabilidad en nuestra cooperativa. Y esto significa que el control no solamente ustedes como socios lo tienen que delegar en el gerente, no solamente en que el Consejo de Administración haga la pega, no solo en que la Junta de Vigilancia, también los socios tienen que saberlo. Entonces yo creo que cuando tienen responsabilidades como don Félix, que es gerente de la cooperativa, tienen que tener esta información y saber que los libros están, que los libros se están reportando y al contador hay que pasarle la cuenta. Por lo tanto, lo que importa acá es tener un contador de confianza y que trabaje bien y que entonces ustedes la información la tienen. Esto, en general, yo diría que parece complicado porque nos metimos en una arista como que mire, que la norma y lo demás. Y bueno, los contadores tienen una virtud normalmente, son gente ordenada. Entonces, lo que importa es encontrar un buen y honesto contador que le lleve, cuando entonces mañana llega un socio, tienen la obligación de informarlo. Si llega a pedir el certificado de capital, hay que entregarlo. En consecuencia, lo que tiene que tener claro el contador es que el certificado de capital, para que lo entregue, ¿cierto? Tiene que tenerlo actualizado. Y por lo tanto, lo que vimos recién, el capital del año pasado, más el capital que no se repartió, ¿está reflejado en cuota de participación? Sí, está. Perfecto. ¿Ya? Entonces, esas cositas son las que hay que tener ordenadas. Yo elegí aquellos artículos que son los más importantes que ustedes tienen que tener en su radar como integrantes, sea socios, consejo, gerente o junta de vigilancia. Así que no le tengan miedo a estos temas porque al final son una rutina, son la pega del día a día. O sea, el contador, la pega del contador, después de un tiempo es un trabajo bastante mecánico, digamos. Y así como sabe que el IVA hay que pagarlo dentro de ciertos días del mes, bueno, él también sabe que tiene que entregar y mandar esta información a una dirección de correo electrónico que es el departamento de cooperativa. Y él automáticamente esta información le está llegando. Porque tengan la certeza de que si no lo hubiera hecho, ya les habría llegado el reclamo, ¿cierto?, del departamento de cooperativa. Así es que
pero les he entregado hoy día información para que ustedes, en el fondo, sepan que aquí hay información que ustedes tienen que también tener en su radar. ¿Ah? Así es que creo que no hay temas que de alguna forma esto les vaya a ustedes a incomodar porque es parte de la tarea, digamos. O sea, tener una cooperativa bien administrada significa tener estos elementos resueltos. Ahí les puse una dirección que esto lo queda en manos de ustedes, lo tienen, es parte, digamos, de lo que el curso les entrega. Ahí hay una página que necesitan conocer. Este departamento funciona en Santiago y bueno, hoy día tienen bastante poblada su página web con mucha información y hay una parte que tiene que ver con las normas. O sea, si ustedes entran a esta dirección, entonces se van a encontrar con que ahí van a encontrar respuestas a temas que ustedes les van a ser útiles. ¿Ah? Y van a conocer, digamos, esta entidad que es la que tiene por ley el encargo de fiscalizar a las cooperativas de ahorro y crédito. ¿Sí? Así que en ese sentido, lo que ustedes tienen que hacer es que esto se esté cumpliendo. La tarea que les encargo es esa, digamos, o sea, pregúntenle al contador, tienen esto, los va a mirar diciendo, ¿y de dónde sacó eso? Bueno, estoy estudiando, estoy estudiando, estoy aprendiendo. Por lo tanto, no sientan que esto es una cosa que va a invadirlos, ni mucho menos. O sea, lo que pasa es que aquí también están ustedes haciendo una labor que es de control. ¿Ah? Para que el negocio funcione, como dice un sabio dicho, el caballo engorda, ¿cómo es? El caballo engorda los ojos del amo, una cosa así, es más o menos la historia. Y tiene que ver con eso, ¿eh? Porque en el fondo la tarea de fiscalización no esperemos que la haga el departamento de cooperativa. Es una labor primaria de los que tienen responsabilidades dentro de la cooperativa y en ese sentido esto también de los socios. Así que dejo abierto el micrófono para que ustedes pregunten. Al pie del amo engorda el caballo. Esa es. Gracias, don Felipe. Al ojo del amo engorda el caballo. ¿Podría explicar el dicho? No lo había escuchado. Al ojo del amo engorda el caballo, claro, porque significa que tú sabes que está comiendo, y por lo tanto, por ahí va don Félix, ¿o no? A ver, yo creo que le dé mejor la explicación. Explicar un dicho, a ver. Hay otro que es muy parecido, que los pesos chicos, los pesos grandes se cuidan solos, ¿ah? Y los pesos chicos son los que hay que cuidar. Yo creo que hay que cuidarlos todos, ¿ah? Pero ahí va un poco el sentido de ese dicho, ¿no es así, don Félix? Así es, el asunto es que uno, mientras esté mirando, esté cambiando de potrero las ovejas, va a ver que se están engordando, porque si lo deja al cuidado de un tercero, no se va a preocupar que estén ahí nomás y listo. Claro. Y es real ese ejemplo, o sea, al pie del ojo y al pie del amo y al ojo del amo engorda el caballo. Eso es. Yo, claro, es re bueno. Yo creo que. Sí, está bueno. Yo creo que la sabiduría popular nos enseña mucho, mucho. Y creo que cuando uno repasa los dichos, puede sacar unas tremendas lecciones, porque dicen mucho más que un curso, digamos. Y eso también tiene que ver con que cuando le van a preguntar al contador, va a decir, me están controlando. Y es bueno saber eso controlado, si no es malo. Cuando uno controla, está haciendo una labor porque quiere su negocio, quiere su cooperativa. Yo quiero explicaciones. Y entonces también es parte de lo que tienen que responder. Así ¿Profe? Cuéntanos, Iris. Disculpa que lo interrumpa. No, Oiga, más que vigilar al contador, yo creo que hubiera sido muy bueno que ellos pudieran haber tomado estos cursos. Imagínense cuánto contador hay que no sabe llevar contabilidad de cooperativas, porque no es lo mismo que llevar las otras contabilidades. Entonces, yo creo que más que nosotros vigilar, es porque uno aprende con ellos también. Por lo menos a mí me pasa con mi contadora. Entonces, yo había puesto una pregunta ahí en resumen, ¿qué documentos, por ejemplo, tiene que enviar el contador a economía? ¿Son muchos? Pues, si son muchos, para enumerarlos aquí en resumen, igual le puedo enviar por correo mejor la consulta y otras que tengo también. Mándamela por correo y yo me saco la tarea. Quería que me dejara su correo ahí, pues en el chat, porque no lo tengo yo.
A ver, se los dejo al tiro y pongo en el chat. Estaba en la primera clase, yo les dejé la lámina, pero déjame buscar el chat aquí. Déjame el chat. Yo también me quería defender. Yo soy contadora. ¿Cierto? A ver, vamos a defenderse. No, si esto está... Oye, por favor. Ya. Defiéndase con todo el alma, por favor. ¿Ah? No, yo concuerdo con la señora que efectivamente yo llevo contabilidad. Es que la contabilidad es muy amplia, por ende hay muchas aristas también. Hay contadores que solamente se dedican a remuneraciones, otros que están enfocados netamente tributarias. Entonces, y es interesante este tema, porque como dice la señora, yo no tenía conocimiento de lo que era o cómo se conformaba, o por ejemplo que no tenía, que no se declaraba renta, y hartos aspectos en la que me culturicé, pero así muchísimo. Yo doy las gracias porque de verdad incluso fue un cliente que me compartió, un contribuyente que me compartió este curso, me dijo, tú lo vas a entender más. Y, y la verdad que bueno que, así como piensa ella, también sigan pensando el resto, porque, como les digo, desconocía varias aristas, y ahora aquí como va la pregunta rigurosa, ¿cuánto les cobra el contador? Oye, buena pregunta. Yo creo que ahí hay que... Fíjate que es un tremendo Yo voy a punto, ¿no? salir con certificado de cooperativa, entonces cuéntenme cuánto más o menos. Paulina, ¿de dónde eres? Yo soy de Frutillar. Paulina, ¿viste? Yo creo que hay que preguntarle a Paulina cuánto cobraría Paulina por servicios contables, porque de verdad La que... balanza, ¿eh? ¿Ah? ¿Sabes por qué? Porque primero yo no soy contador, o sea, el contador es el único que puede firmar los estados financieros. Entonces, yo creo que Hoy ahí hay también tiene un en campo cuenta abierto. que Yo no lo sé. la responsabilidad del contribuyente es tanto también como la del contador y así como del abogado, así es que nos podemos ir los tres para adentro. Sí, sí, sí. Paulina, ¿tú eres de la balanza, algo así o no? De Sam. No, yo soy de Frutillar, trabajo con Gabriel Oyarzo. Ah, ya. ¿Qué cooperativa es la suya? No, disculpen, pero yo no la recuerdo bien. Gualum puede ser, Gualum. Perfecto, ya. Ya. Sí. Y más que nada trabajo con ellos, con Gabriel. Y él me invitó a este curso que la verdad le agradezco mucho. Y ahí después me toca explicarle a él. Sí. Perfecto. Así No, te que, estamos aprendiendo. Pero, Estamos aprendiendo Paulina, demasiado. sí, dale. nosotros acá en Chiloé, nuestra contadora nos cobra mensual un precio que no es muy caro. Y de ahí por el balance, por el tema de fin de año, cuando hace la contabilidad, el resumen, cobra de acuerdo a las utilidades, me parece. Así es. Que eso es un poquito más alto, dependiendo creo que de las utilidades. Claro. mire qué buen dato. Sí. Queda un tema interesante. Yo creo que de verdad que especializar a contadores en contabilidad de cooperativa es un tremendo tema. Profe Marco, yo igual, pues yo lo mismo pensaba, o sea, como está la señora Paulina o señorita, no sé si es señora o señorita, igual decía yo entre mí, al principio hubiera sido ideal que mi contadora hubiera estado, pero ya fue, porque igual vamos súper avanzados. Pues. Iris, pero lo que puedes hacer tú es pasarle la transparencia, digamos. Sí, pues eso tengo pensado hacer, Sí, porque en eso lo puedo apoyar, porque ahí está igual súper claro. Sí, sí. Pero la retroalimentación, igual que se obtiene en la clase, igual se pierde, pero claro. yo creo que se entiende igual en las diapositivas. Eso voy a hacer, para ayudarla. Estupendo. Como vieron hoy día, es un tema que toca una cuestión muy concreta de las cooperativas. Entonces me parece que es un tema que había que abordar. Yo me leí la ley de cooperativas completa y creo que es un tema que va más allá de este curso, pero creo que la Universidad de los Lagos está haciendo un bonito trabajo, y creo que va cubriendo distintos aspectos. También el cómo organizarse, que es una cuestión mucho más, que está más atrás. Creo que en ese sentido
¿Apareció mi correo por ahí o no? ¿Sí? Si no lo vieron. Así Sí, que el eso, correo está por ahí. Sí, sí Ahora está, puso dos recién, correos. ya, sí lo puse. Puse 2 correos. Ahí Cobra veo muy más el caro, primero que el profe. segundo, ¿ah? Es que Cobra muy caro, profe. el segundo yo lo había dejado como un correo exclusivamente para este curso, pero como nadie me mandó correo, dije, bueno, usaré el otro que el habitual, así que cualquiera de los dos lo estaré respondiendo. Eso, y yo estoy muy contento con la participación de ustedes de hoy día, porque creo que estamos hablando de cosas bien concretas y harta confianza, ustedes preguntan, y para mí es muy enriquecedor justamente el recibir las preguntas de ustedes. ¿Ah? Creo que así vamos avanzando. La otra clase va a ser muy interesante porque vamos a entrar en los temas de cómo empezar a mirar los estados financieros, que ya lo hemos visto. Y creo que ustedes como responsables y ya están embarcados en esto, las cooperativas, necesitan también ir como entendiendo a interpretar los estados financieros. Ya hemos hecho algunas cosas antes, pero ahora vamos a entrar a algunas cosas que son más prácticas todavía. Vamos a entrar al hueso. De manera que yo le voy a entregar herramientas prácticas, no quiero que se queden con la teoría. La teoría yo creo que es para aquellos que quieren ser contadores o especializarse en algunos temas. Aquí lo que se necesitan es gestionar. Y creo que eso es lo que ha tenido como perfil este curso. Con esto, no sé si hay más preguntas y si no, nos Sí, vemos al profesor, próximo yo quería lunes. hacer una consulta. Dale, dale. Me quedó una duda. No, es Bien. que justo venía llegando a mi casa, venía escuchando todo, pero ¿qué pasa? Usted decía del aumento de cuotas de participación cuando tenemos utilidades. ¿Qué pasa cuando tenemos un balance con pérdidas? Buena pregunta. No lo hemos conversado hasta ahora. Claro, cuando se genera un balance con pérdidas, afortunadamente, la ley de cooperativa dice, no tiene obligación de tocar la cuenta de capital. Por lo tanto, lo que va a hacer usted es que no me va a cambiar, lo que va a tener que hacer es generar contra una cuenta de reserva. Y en ese sentido, por eso cuando yo les decía, hay que hacer una mezcla. La reserva de revalorización, ojalá llevarlas a capital cada cierto tiempo, pero siempre mantener un colchoncito. Y ese colchoncito es el que le va a permitir absorber las pérdidas de un mal ejercicio. Por lo tanto, cuando un año hago flaca, digamos, en definitiva, ustedes lo que van a hacer, ¿sabes qué más? Yo tengo una cuenta de reserva. Y por lo tanto, contra esa cuenta de reserva, voy a tirar, y por lo tanto, si las reservas que tengo son 100 y tuve pérdidas por 60, bueno, voy a con reservas netas por 40. Y con esa contra esa cuenta de reserva, efectivamente lo que yo tengo que hacer, ahí afecté, digamos, mi cuenta de patrimonio. Pero efectivamente, esa cuenta de reserva, en la medida que yo la llevo a cuentas de revalorización del capital, me puede afectar entonces la cuota de capital. Y se va a ver disminuida en un porcentaje chiquitito, porque obviamente la cuenta de capital es una cuenta grande normalmente en el balance. Y las cuentas de reserva son chicas. Por eso creo que en el fondo no va a afectar de manera tan violento, y lo que sí no va a haber es reparto remanente. No va a haber reparto remanente, pero se va a afectar en un porcentaje la cuota de participación. Profesor, y si mi capitalización es 1.000 y mi pérdida fue 5.000. Ahí tenemos un problema. ¿Qué es lo que era 1.000? Era el capital. Y mi capital es, no sé, 1.000 y mi Sí. Pérdida de 5.000. o 5.000. ¿Qué pasa en ese sentido? Ahí vamos a tener un tema sensible porque yo te diría, primero veamos, si en el fondo quedan reservas todavía, lo primero que hay es absorber las reservas. ¿Ah? Pero si absorbiendo las reservas, los 5.000, tenías 1.000, y las reservas eran 2.000, ya, nos quedamos con, voy a dibujar el monito de al lado, para armarme. Si tienes capital, el capital le pone una K. ¿Ah? ¿Por qué? Porque capital en inglés, digamos. Tú dices capital por 1.000, tenemos una pérdida por 5.000, que realmente es fuerte, pero tengo una cuenta de reservas por 2.000. ¿Ah? O sea, yo cierro ahí, capital, reservas y pérdidas, voy a tener entonces 3.000, tengo 2.000 de patrimonio negativo. Frente a eso, es el ejercicio duro. Te fuiste en la parte más severa. Creo que ahí la sociedad va a quedar con patrimonio negativo. La sociedad va a quedar con patrimonio negativo y por lo tanto
ahí va a haber que tomar algunas precauciones, porque lo que normalmente ocurre es que estos procesos no se dan de manera tan violenta, ¿ah? Porque echarse el patrimonio de la sociedad en un ejercicio, eh, tienen que pasar cosas muy, muy serias, digamos, ¿ah? Porque normalmente cuando las empresas van creciendo, el patrimonio normalmente va a ser 4 o 5 veces más que la utilidad de un ejercicio. Entonces, para que tenga una pérdida mayor que el capital, tiene que haber ocurrido una torpeza gigante de parte del gerente. Entonces, este tipo de fenómenos puede ocurrir cuando las cooperativas o las empresas están partiendo, porque en el fondo, pero como el estado de resultados normalmente también va creciendo de a poquitito, normalmente el crecimiento deja un poco blindado al patrimonio de pérdidas que te den vuelta al patrimonio en un ejercicio. O sea, es muy extraño. Entonces, lo que sí puede ocurrir es que tú tienes un patrimonio acumulado, y esto nos pasa así. Yo voy a poner un ejemplo como bien gráfico, digamos, en la biología. O sea, eh, un animal que se muera porque le dejaron de comer, o sea, se va enflaqueciendo en el tiempo, digamos. Y por lo tanto, después de varios años se puede morir, digamos, pero que se muera porque se enflaqueció en una temporada, bueno, va a acumular, va a acumular y va a quemar su reserva. ¿Ah? Y algo va a comer, pero finalmente, bueno, va a acumular su reserva y se va a poner más flaco nomás. Pero de ahí a que el animal se llegue a morir, o sea, en última instancia yo me como el animal, digamos, ¿te fijas? Porque no voy a permitir que se muera, digamos, o sea, y por lo tanto lo voy a llevar a la feria, o sea, creo que voy a rescatar algo del patrimonio. En ese sentido, lo que normalmente ocurre es que cuando a las empresas les empieza a ir mal es porque una parte del patrimonio se absorbe con la pérdida del ejercicio, no sigue siendo positivo, y el problema es cuando las empresas tienen 2 o 3 años de pérdidas permanentes. Y eso ya es delicado. Y ahí es cuando ustedes ya saben que tienen que tomar un plan de acción. Por lo tanto, el ejemplo que tú me planteas, Viviana, es un ejemplo muy extraño, porque la pérdida del ejercicio se comió el capital de varios años, digamos. Y eso es algo que normalmente hay que haberlo hecho muy mal, ¿ah? Y hay que haber hecho muchas torpezas en un ejercicio para poner todos los huevos en la canasta. No sé si logro convencer. Iris, por favor, dale. Profe, pero viendo este tema, me estoy asustando un poco. No te asustes, no, la pregunta que hizo Viviana es muy radical. La más asustada del curso. Oiga, ¿en qué año de trabajo, de comercialización, en este caso nosotros comercializamos cordero con sello de origen, ¿en qué año debiéramos tener utilidades desde el primer año? Así No, como, ¿no? ¿Desde qué año? Yo creo ¿Primer que año, segundo año, tercer si año? ustedes tienen una utilidad en el primer año, los felicito, digamos. Pero ¿por qué? Porque hay un periodo, yo se lo mostré la otra vez, ¿eh? Como uno va viendo, normalmente cuando uno pone capital es porque ese capital lo que está haciendo es atenuar las pérdidas de 1 o 2 años, digamos. Pero yo creo que en un tercer año uno debe empezar a ver la luz, digamos. ¿Ah? Y ahí va a depender de cada negocio, va a depender un poco también de la gestión de ustedes. Yo el otro día les dije algo, no tengo mucho tiempo, pero si quieres, digamos, me mandas el balance de la empresa, digamos, a diciembre de 2020. ¿Ah? Pídeselo al contador y me lo mandas le tomas una foto, me lo mandas y te puedo comentar algunas cosas, digamos, el balance completo. ¿Ah? El de diciembre de 2021. Pero para que veamos que... no sé cuánto tiempo lleva la cooperativa. Nosotros comercializando 2 años recién. 2 años ya. Está Sí. bien. Partimos el 2018, pero el 2020 empezamos salimos al mercado, y el 2021 que ya está, que se nos va. Ya. Mándame el balance a diciembre de 2020 y si tú me autorizas, hasta lo podemos poner en pantalla y yo lo dibujo de una forma distinta para que tú lo veamos todo, digamos. ¿Ah? Ya, ok. Y puede ser un ejercicio interesante. ¿Ya? Voy a pedirle a mi contadora. Se lo envió Eso, por correo. Ahí tengo por hartas correo. cositas que enviarle por Eso. correo. Muchas gracias. Ya, pues. Bueno, con eso, por hoy día yo creo que estamos. Le agradezco las preguntas. Creo que fueron Profesor, bastante antes de irme y seguir Diana. con mi pregunta, con Sí. esa pérdida tan grande que estuvo la cooperativa en decir, nosotros se puede pedir como aumentar la cuota de capitalización, de participación con esa pérdida, viendo que la capitalización fue muy poca para la plata que mueve la cooperativa. Así es. Justamente cuando arma un emprendimiento,
tiene que poner un capital como para unos 2 o 3 años, digamos, salvo que esté especulando y diga, ¿sabes qué más? Veamos el primer año, chuta, estamos jugando a la ruleta, eso ya es un emprendimiento demasiado audaz. Pero cuando los socios creen en una apuesta y dicen, ¿sabes qué más? Nosotros estamos mirando el largo plazo. O sea, lo que a lo mejor pasó ahí es que los socios se pusieron con poco capital. Por lo tanto, una de las primeras salidas que hay es que, en definitiva, si queremos salvar este negocio, lo que tenemos que hacer a lo mejor es poner capital. Y eso es lo que le va a preguntar cualquier, digamos, estos actores. Por lo tanto, significa, oye, hagamos un aporte, pasémonos la cuenta entre nosotros, y ahora, por lo tanto, hay que ponerse con más lucas, porque pusimos muy poco. Es una primera alternativa, porque a esa altura no hay ningún acreedor que esté dispuesto a prestarle a una empresa con patrimonio negativo. Ninguno. O sea, o lo salvan los socios, o sencillamente hacen la pérdida. Claro, sí, eso tenía Sí. duda en eso de Claro. pedir... Pero tu pregunta es buena, ampliar la igual, cuota. porque nos plantea el tema de que efectivamente en una cooperativa y cualquier negocio, cuando uno dice, yo creo en mi negocio, pero esta vez no fue mal porque hubo explicaciones concretas, es que uno vuelve a echarse la mano al bolsillo y a poner capital. ¿Mm? Eso es lo que hay que hacer. Claro, porque hicieron una cooperativa que no se movía a 5.000 y Claro. tenía una capitalización de 100. Claro. Totalmente lógico, era como obvio que tenía que haber un aumento de capital, yo creo. Exactamente, y por eso también el retirar todo el remanente al principio tiene esos problemas, que yo voy descapitalizando mi empresa, porque claro, estoy haciendo bien el ciclo operativo, pero le estoy quitando capital muy rápido. Entonces tengo que dejarla engordar un poquito. Claro. Y era como más o menos, profe, disculpe, sacando más o menos una idea en relación a lo que se está hablando y de lo que habíamos comentado el otro día, que también de repente el ciclo operacional no es el mismo que lo que hablábamos el otro día del balance anual. Entonces yo creo que ahí esa pérdida, como analizando más o menos así como, me da la sensación también que no se ha trabajado bien un inventario, que tienen mucho las cooperativas, porque de repente no aparece simplemente porque no lo hacen. Entonces eso también hace que nuestro activo obviamente baje en harto. Así es. Esa era una pequeña acotación y en relación a lo que habíamos estudiado el otro día. Y lo vamos a retomar en la próxima clase, porque yo ahí les voy a contar qué pasa. De hecho, Viviana se anticipó a la clase siguiente, porque tiene que ver justamente que el patrimonio es una cuenta media compleja desde el punto de vista de que es muy sensible. O sea, yo diría que es como el sistema nervioso de la empresa está en el patrimonio, porque si uno no sabe trabajar bien la gestión de la empresa, cualquier error, ¿cierto?, de gestión, y no solamente puede ser una pérdida, le pega al patrimonio. Y por eso, ojo con el patrimonio. Yo le puse a una lámina, ojo con el patrimonio, porque es como el sistema nervioso que tiene la empresa, que es donde los aciertos y errores van quedando reflejados. Así que en ese sentido Viviana nos anticipó un poquito a la clase siguiente, pero yo creo que una muy buena pregunta que nos obliga a estar en alerta, pero no les va a pasar a ustedes porque el ejemplo que puso Viviana era muy drástico, así que vamos a ir a que las cosas Profe, me despido yo. La clase era hasta las 6, ¿cierto? Sí, pero yo creo que estamos bien, con esto me parece que damos por concluida nuestra clase de hoy y los felicito por las preguntas y por la participación. Así que Muchas gracias. y nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere. Muchas gracias. Chao, profe, que estén bien. Chao, Chao que a estén todos. bien todos. Gracias.